Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Feliz Navidad. Igualmente. Y para todos los oyentes, por supuesto, también, que lo estén escuchando. Y dijimos ya que no parábamos en Navidad, que íbamos a hacer... Este año nos hemos ido de vacaciones nada más en agosto, pero en Navidad seguimos aquí. Además coincide las fechas importantes de Navidad con capítulos, con lo cual aquí estamos al pie del cañón. Exactamente. Dijimos que íbamos a hacer alguna cosa especial, alguna cosa chula, y eso es lo que creo que hemos conseguido, lo que vamos a hacer en este episodio, porque la gente recordará que el año pasado fue el primer año en el que el Jardín Botánico de la Concepción, de Málaga, se llevó a cabo el espectáculo de luces de Navidad. Entonces, el año pasado ya nos queda un poco con esa cosilla de preguntar, de cómo ha sido eso, cómo ha sido esa experiencia. Y yo creo que también el hecho de que si tanta gente va a pasar por allí, ya pasó el año pasado, que sepa qué es exactamente ese jardín, que sepa exactamente qué puede ver. Y para eso hemos aprovechado para traer a Blanca Lasso de la Vega para que nos cuente más sobre este tema que yo creo que es interesante. Si hay en Málaga alguien que controla, que ama y que ha estudiado el Jardín de la Concepción, tanto desde el punto de vista botánico como desde el punto de vista histórico, es Blanca Lasso de la Vega. Mil gracias por estar con nosotros. Blanca Lasso de la Vega es la jefa de la sección de investigación y divulgación de botánica de la Concepción. Bueno, y hoy nos va a contar pues todos los secretos de esa finca de la que hemos hablado tanto tú y yo, de ese refugio de la familia Loring, Heredia, y que bueno, que para mí es indiscutiblemente una de las joyas de la corona de Málaga. Absolutamente. Así que Blanca, hola, bienvenida. ¿qué tal? Y mil ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme y feliz Navidad, por supuesto. Feliz Navidad. Aquí estoy encantada de poder hablaros de esa joya, como tú dices, Ana, tan fantástica. Antes de empezar estábamos hablando de una cosa que me parecía interesante, y es que yo tenía la sensación personal, porque no me podía basar en nada, de que los trabajadores del jardín quizá os tomasteis como algo muy invasivo, como algo agresivo para el propio jardín, ese espectáculo de luz, el hecho de que pasara tanta gente por allí o la decoración que allí se pusiera. Pero tú me estabas contando que al revés, que los números y los datos te dicen que ha sido un acierto y que está siendo una maravilla, y que también se espera que este año sea igual y que además las luces no han hecho daño al patrimonio vegetal de la Concepción, que al final hay que mantener ese equilibrio. Siempre es muy complicado, pero en este caso parece que vamos a ir de partida con el podcast de que la finca de la Concepción y la iluminación navideña, aunque se critique muchas veces los excesos, es absolutamente compatible, ¿verdad, Blanca? Sí, totalmente es compatible. Además lo hemos constatado mes a mes, porque nos propusimos, y así se lo dijimos a Cultura de la Junta de Andalucía, que tras las luces del año pasado, que tuvo mucho, sus más y sus menos, porque era la primera vez, lógico, y había ese temor de que hiciera daño, pues nos comprometimos a mes ver si efectivamente había pues las nidificaciones, por ejemplo, de los pájaros habían disminuido, o los anfibios se veían afectados, que tenemos muchos, y nada, no ha ocurrido absolutamente nada. Hicimos una revisión del jardín, pero minuciosa y por todos lados a ver pasadas las luces, y he de reconoceros que encontramos pues una zona de césped que estaba un poquito deteriorada, que simplemente con abono y a los 15 días ya estaba bien, y luego una zona de cintas del Chlorophytum comosum, como se conoce, que también se había pisoteado, y la repusimos y ya está. Pero vamos, hablo de 10 plantitas y un trozo de césped de 2 metros cuadrados, vamos. Y lo demás, curiosamente, hay un dato muy curioso que no sabe pues nada más que lo que estamos allí, y es que nosotros tenemos un jardín que está en ladera, entonces tenemos bastante problema con cuando llueve mucho, pues que la tierra de todos los caminos se nos van hacia abajo, se arrastra. Y con ese pisoteo de 110 personas por los caminos se han quedado de maravilla. O sea que ha venido hasta bien al final, ¿no? Como una pequeña pisonadora día a día. Que ha ido amasando, ¿no? Y lo ha compactado de una manera que estamos felices, vamos. Pues mira que que muy bien. Y después no se puede dejar de lado la cantidad de personas
que han conocido la Concepción que no la conocían y que luego han vuelto de día, porque claro, de noche pues no veían la grandeza de todo el jardín, y han vuelto de día y ha hecho que este año tengamos el mayor número de visitantes de la historia, tanto de pago como gratuito, como colegio, como todo. O sea, una maravilla. Nos ha resultado, pues la verdad, muy beneficioso para el jardín. No puedo decir que haya resultado más. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que visitan las luces el espectáculo de luces de la Concepción son familias. Son padres, abuelos con niños, y que, bueno, se habla de plantas. Este año hay una cosa fascinante, que es un árbol que habla. Mi nieto, por ejemplo, cuando lo vio, salió: los árboles hablan, pero los árboles hablan. Alucinado. O sea, Qué bueno. alucinado, ¿no? Entonces, pues bueno, merece la pena, la verdad, 100%. Con la excusa esta de la Navidad, del momento especial que vivimos con esa iluminación fabulosa que se ha hecho en el Jardín de la Concepción, pues nos vamos a meter de lleno, ¿no?, en la visita por ese espacio que a mí particularmente me resulta mágico. Pero a mí me gustaría por empezar a dar contexto, ¿no?, con Blanca, de qué estamos hablando cuando hablamos de la finca de la Concepción, Blanca, y su peso específico en la historia de Málaga por todo lo que... hablábamos de arrastrar, ¿no?, por todo lo que arrastra desde el siglo XIX. Qué alegría que me haga esa pregunta, porque de verdad yo intento que se conciencie el ciudadano malagueño de la maravilla que tenemos. En primer lugar, es un jardín paisajista de tipo ecléctico, porque la composición vegetal es muy diversa, subtropical, al aire libre, está emplazado en una ladera. Y todo esto son singularidades que no la tiene cualquier jardín. No hay jardines en ladera, jardines de mitad del 19 intactos, porque se conserva exactamente como lo hicieron la familia Loren y lo que hicieron la familia Echevarría. El paisajismo que rezuma todo el jardín se conserva y se ve en su totalidad igual. Tiene una riqueza de botánicamente de vegetación impresionante. Los árboles, la edad de los árboles son alucinantes, y es que no existe un jardín de estas categorías, de estas características en toda España, y si me apura, en toda Europa al exterior, porque este tipo de plantas solo se dan en Málaga o en las Islas Canarias, por supuesto, pero este diseño que tiene es único y además conservado exactamente. Y luego el tamaño que tiene este jardín paisajista también es extraordinario. No suelen ser tan grandes los pocos que han llegado a nuestra época, porque como el jardín paisajista tiene una característica, que es que las plantas parece que están puestas de cualquier manera, como en plan aleatorio, no parece como una selva. De hecho, mucha gente que viene de Sudamérica dice: ay, es que me recuerda a mi país, a Bolivia, o me recuerda a Guatemala, a Brasil, o a la selva brasileña. Pues resulta que posteriormente estos jardines han sido machacados, porque venía cualquiera que compraba una propiedad con un jardín paisajista y decía: uy, esto está aquí puesto de cualquier manera, vamos a hacer un jardín bien, con sus molduras, recortado y tal y tal. Entonces se conservan muy pocos, y este es uno de ellos. Eso es fundamental. Y desde el punto de vista histórico, Blanca, pues que la historia de la Concepción es... lo que te iba a contar. Desde el punto de vista histórico, es que ya no solo arqueológicamente, que fue como primero se conoció, por su colección tan fantástica que Rodríguez de Berlanga la dio a saber en toda Europa, y venían estudiosos de toda Europa. Eso fue primero por lo que se conoció. Posteriormente, por sus plantas. Venían naturalistas de todos sitios, tiene una colección de palmeras única en Europa, pero es que además políticamente pues estaba muy relacionada, porque su dueño era diputado por Málaga, en Madrid, Jorge Loren, y también Rafael Echevarría y Horacio Echevarrieta, mucho más, fueron también políticos. Entonces, ha estado relacionado con la política, con la aristocracia, puesto que ellos llegaron a ser marqueses, y no sé si lo sabe todo el mundo, pero fue porque hubo una epidemia de cólera muy grande en Málaga. La mayoría de la burguesía se fue a sus fincas de recreo a protegerse, y ellos se quedaron a pie del cañón y
sufragaron todas las medicinas que necesitaban los ciudadanos. Entonces, por eso le nombraron marquese de Casalori. Y bueno, entonces está relacionada con la aristocracia, que ya estuve yo aquí con vosotros un día hablando de Sisi Emperatriz, con la política, con la botánica, con la ciencia. Muchísimos científicos venían aquí a la Concepción. Y con la jardinería, puesto que fue uno de los primeros jardines de esta categoría que hubo, pues sobre todo en nuestra provincia. Y luego en España también fue muy notorio, de hecho en todas las guías aparece, en guías extranjeras, que se viniera a visitar la Concepción, o sea, tiene un... Y ese peso que tiene desde el siglo XIX lo ha potenciado, si me permite decirlo, 1000 veces más, porque quedan muy pocos sitios como este, muy pocos. A mí es que me parece que lo que está contando Blanca es sumamente interesante, porque por recordar también a todos nuestros oyentes que ya hemos hablado y no habrán perdido el hilo de la conversación, que ya hemos hablado en algunos podcasts, hay que recordar que la finca de la Concepción, bueno, pues la adquieren Jorge Loring y Amalia Heredia al poco de casarse. Ellos hacen además un viaje fabuloso por toda Europa, no sé si... creo que así, porque he leído mucho y bueno, pues recapitulan todas esas especies exóticas, se traen al mejor jardinero que encuentran francés y convierten realmente la finca de la Concepción en un refugio, en un fortín que se convierte en el lugar de encuentro también de las grandes familias de la época, de las familias que construyen Málaga. Bueno, tenemos que entender lo que fue la unión, esa alianza de los Loring Heredia y muy interesante lo que nos cuenta Blanca desde el punto de vista museológico, si se me permite la expresión, incluso académico casi, ¿no? Ellos ponen allí en marcha el Museo Loringiano con la Ley Flavia Malacitana, que ellos encuentran, rescatan, y allí van construyendo, ¿no? Pues su pequeña gran colección de obras de arte, bueno, pues que yo creo que a mí me gusta imaginar aquella época y me gusta pensar que era la convivencia perfecta entre arte, naturaleza, no sé, vida al aire libre, política, porque se decía también que la Concepción era como un parlamento paralelo, y no solo por Jorge, sino especialmente por Amalia, ¿no? Que ella era capaz de reunir ahí, pues, a Cánovas del Castillo, a todos los políticos de la época. Sí, totalmente. Y luego, cuando ella fallece y su marido Jorge también 2 años antes, pues se queda Silvela, que su yerno favorito. Su yerno favorito, efectivamente, y que con su mujer pues hacen allí muchas reuniones del Partido Conservador, que hay imágenes, ¿no? Entonces, es un sitio que además, como bien has dicho, ellos no solo coleccionaron plantas, es que coleccionaron arqueología, tenían una biblioteca que era de las más nombradas y de las más fantásticas que había con incunables, tenían una colección de cuadros buenísima, de numismática, o sea que eran pues en la época unos verdaderos coleccionistas que luego dan lugar. Eso se empieza a formalizar el coleccionismo a finales del 18 con las expediciones científicas, y entonces son los nobles, los aristócratas los que van haciendo esa colección de cosas curiosas y raras, y se hacen los gabinetes que luego dan lugar a los museos, porque no olvidemos que la colección loringiana está ahora en el Museo de Málaga como principal eje vertebrador de todos los demás. O sea que es que realmente, y esto, la Concepción, un jardín botánico con ciencia, con cultura, pero que fue una colección en particular de plantas. Es que uno lo que dice, todo tiene un discurso y un sentido. Y parece, dice, que una colección particular de plantas da lugar a un jardín botánico. Bueno, pues ya era jardín botánico entonces, porque Amalia además, se ocupaba de que etiquetaran las palmeras, con su nombre científico, o sea que eran verdaderamente académicos. Claro, que no se limitaron a ir de viaje de novio a traerse el capricho de las plantas para poner bonitas. ¿Se sabe qué fue antes de los Loring Heredia la Concepción, Blanca? Sí. ¿Qué fue? Sí, pues mira, era una finca agrícola que tenía limones. Ya desde el siglo XVII había limones en toda esa zona. Almendro, también tenía vides y cereales. Entonces, cuando Jorge compra la finca de la Concepción, no
porque su hija se llamara así, sino porque había una finca allí que se llamaba La Concepción, y le va añadiendo otras fincas anexas, como es la finca del Hoyo, y otras muchas, ¿no? Carretero, en fin, hasta que adquiere 66 hectáreas, que son una barbaridad. Entonces tenían su jardín, pero también tenía una explotación agrícola que de hecho continuó con Echevarría, que él, Echevarría, además, Rafael Echevarría mandaba los limones al extranjero, ¿no? Y a Inglaterra concretamente. Entonces, el origen de aquello eran fincas agrícolas. Y se ha estudiado los propietarios antes del Loring y cómo fue pasando de unos a otros. O sea que se tiene ese hilo conductor se tiene perfectamente, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Uh-huh. Y además esa explotación agrícola permitía en gran parte mantener la finca, ¿no? Que además yo supongo que incorporaría, hablando de esa figura de los marqueses de Casalorín, pues todos los lujos de la época, ¿no? Y a mí me gustaría, antes te iba a preguntar, cuando estabas hablando de esa capacidad absolutamente casi privilegiada de atesorar obras de arte, pero todo con sentido, ¿no? Lo botánico, que se quedaron en Málaga también para ayudar en la epidemia. Yo muchas veces pienso en una figura que no se da mucho en España, que eran grandes filántropos, ¿no? Pues sí, totalmente. Grandes filántropos y era la familia, además, no era solo Amalia, su hermano Tomás, que compró posteriormente San José, pues también tenía allí una colección arqueológica, y su otro hermano que compró la Cónsula también tenía una colección arqueológica, y todos ellos tenían también colección de cuadros y colecciones, eran muy, muy leídos, digamos, entre comillas, porque tenían unas bibliotecas magníficas, todos. De hecho, Amalia trabajó mucho las cartas de Sor María Ágreda, que las sacó a la luz y que pues fue un descubrimiento bastante interesante. También ella trajo aquí el colegio de las religiosas de la Asunción. Jorge no estaba desvinculado del jardín porque se han encontrado su apunte para hacer el puente carretero, para hacer obras que allí se realizaron, ¿no? Entonces, bueno, pues era un matrimonio realmente singular y fascinante en todo su sentido. Y además a mí me llama mucho, a mí es que me tiene fascinada la figura. Siempre que hablo ya sí. Todo el mundo que me escucha cada semana sabe que mis ojitos derechos son Trinidad Grum y Amalia, que además eran cuñadas. Pero en el matrimonio de Jorge y Amalia, tanto monta. Tanto ¿no? monta. O sea, decir, Amalia no era la típica señora de buena familia, hija de Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore, que fue educada, o a lo mejor sí, fue educada, pero que no ejerció de... No era mujer de exactamente. Y no se dedicó a la casa y a la beneficencia como se dedicaban las demás, ¿no? O sea, que fue una mujer que yo he leído en archivos y en documentos históricos que la gran política de Málaga de la época no fue ni Cánova, ni su yerno Silvera, ni Romero Robledo, nada, fue Amalia Heredia. Ella era ella era como... al toque de Amalia Heredia todo el mundo se cuadraba. Es que además le fascinaba la política. De hecho, Esteban Calderón, que era cuñado suyo, le preguntó un día, ¿y te gusta la política y tal? Y dijo, no me interesa. Y ¿qué hombre más insulso y más aburrido? Dijo, ¿no? Lo diría de broma, pero lo pensaría por dentro, fijo, ¿no? Ella además, fue fundadora de la Sociedad Española de Historia Natural. O sea que era una de las patrocinadoras y fundadoras, que eso en una mujer sí que es raro. Fue de las primeras mujeres que entraron en la sociedad, que hoy día todavía está en activo. O sea, era una persona fascinante. Y luego recibían tal cantidad de gente interesante. Ella se rodeaba de la cultura, de la política, de la realeza, bueno, y seguía haciendo obras de beneficencia también, ¿no? En ese libro tan bonito que escribió Eva Ramos de Amalia, pues lo cuenta, ¿no? Que ella era una mujer incansable. También hay que pensar que los dos estudiaron fuera. Él en Estados Unidos, Massachusetts, y ella, su familia estudiaba casi toda, los niños en Inglaterra y ella en Francia. Lo que pasa que por un percance que tuvieron dos hermanas suyas, pues la madre ya no quiso que estudiaran en Francia y les ponía una institutriz. Pero ellos hablaban idiomas perfectamente y se podían
comunican en inglés y en español y en Fíjate, francés. estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX. Y precisamente por ese percance quizá Amalia quiere para sus hijas que estudian aquí y pone en marcha en Barcenillas, primero, el Colegio de la Asunción. Efectivamente. Con su gran amiga, la Madre Superiora, que es su gran amiga y confidente hasta el final. Hasta el final. Es que al final muchas veces de esas desgracias, ¿verdad? Porque dos de las hermanas de Amalia, bueno, pues mueren de niñas en el extranjero. En aquella época tampoco era extraño, pero Amalia, que crece con eso, no quiere para sus hijas. Efectivamente. Pues, ¿qué ocurre? Entonces ella pone en marcha el Colegio de la Asunción. Fíjate, el Colegio de la Asunción, que posteriormente se traslada, pero el primitivo estaba en Barcenilla. Sí. Y qué historia de Málaga también, absolutamente. Sí, claro. Totalmente. A mí me llama también la atención preguntarte, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, ¿qué queda a día de hoy en la finca La Concepción de Amalia Heredia, de Jorge Loring? Me refiero tanto a ya sean restos, ya sean vestigios, o ¿qué queda de la figura de ellos a día de hoy? Bueno, queda todo, realmente queda todo, porque todo lo que hay allí, salvo la parte de, digamos, de zona agrícola, de limonar, de olivar, de los almendros, que eso, bueno, pues se puede, estaba ya, vamos a pensar que ya estaba, de hecho, ¿no? Pero todo el jardín lo hicieron ellos, toda la obra que hay de hierro, que era de la ferrería. El velador es una maravilla. El cenador es maravilloso, las columnas de la casa Palacio pone Heredia en una esquinita de hierro, las del patio, los invernaderos de hierro lo hicieron ellos, el integral plantas desconocidas para nosotros, que la traían de todas partes de Europa, porque las compraban en viveros. No he encontrado absolutamente en todos mis estudios que vinieran en barco. Yo lo siento mucho porque soy muy amiga de la familia Loring y me dijeron, pues nos has quitado un mito que teníamos aquí nosotros y esa leyenda tan bonita y romántica, pero no lo he encontrado. O sea, ellos tenían un jardinero francés, los Loring lo tenían inglés, horticultor se llamaban, pues era un nivel más alto, y ellos venían de sus países con unos establecimientos de floricultura bestiales que tenían todas las plantas que se traían en barco. Pero bien traídas, ¿no? Por orden de los gobiernos respectivos, incluso el español que la traía al Jardín Botánico de Madrid, pues ellos se servían de eso. Aquí en España también había mucho establecimiento de floricultura muy bueno. Yo he encontrado catálogos del 19 con una cantidad de plantas que tú dices, pero bueno, qué barbaridad, lo que vendían ya en Granada mismo, ¿no? De palmeras raras, de cosas. Entonces, todas esas plantas que tenemos ahora son productos del trabajo que ellos realizaron. Toda esa estructura del jardín la hicieron ellos. Y además fue el germen de una jardinería que se fue extendiendo a lo largo de la Costa del Sol y que configura hoy día nuestro paisaje urbano. Desde el final de Málaga, desde Maro, digamos, hasta Estepona. O sea, todos los jardines de Marbella, todo eso deriva de esta dinámica que tuvo en el 19 Málaga, que fue increíble, que toda la burguesía, la alta burguesía, empezó a tener villas en los extrarradios con jardines, pero esos jardines los querían con planta subtropical, rara, singular, que no fuera la típica planta pues que podía ver en el campo, ¿no? Que fuera, y hacían concursos entre ellos a ver quién tenía la rareza más exclusiva o la planta más grande, o que había, por ejemplo, Loring ganó uno de los premios que lo ganaba su horticultor, pero bueno, se nombraba La Concepción, claro, por haber cultivado ananas en invernadero, o sea, piña, y haber podido comer piña. Es que eso no era frecuente, los aguacates no eran frecuentes, y ellos llevaban aguacate a Madrid, aquello era una fiesta, llevaban aguacate y piña a Madrid, claro, a su entorno, porque ellos vivían allí cuando él estaba de político, y aquello era una fiesta lo que se hacía. Entonces, todo eso, es que es más, yo me iría más, es que toda la agricultura que hoy tenemos de tipo subtropical en Málaga se debe tiene su origen ahí. O sea, es que yo lo protegería, o sea, yo protegería el paisaje urbano malagueño subtropical porque es único y porque deriva de la historia que tenemos de nuestros antepasados, o sea, de todas estas personas y de alguien muy importante que no, menos mal que se me ha acordado, que es el ministro José, a verás tú que ahora no me voy a acordar, Gálvez. José de Gálvez,
que fue ministro de Indias. De Indias, pues fue el primero que empezó a traer a Málaga una finca que tenía por Valleniza, a traer plantas exóticas que él ordenaba que las trajeran en los barcos pagados por el gobierno, y tenían varios sitios donde llevarlo. Entonces se dice, las que vienen de climas más cálidos, que se lleven a mi finca de Almayate, porque allí la vamos a cultivar bien. Y de allí empezaron a traerla a Málaga, porque tenía el mismo cuidador que había en el Jardín Botánico de la Victoria, José Ortega. Y ese hombre, los cedros que tenía Carlos III en Aranjuez venían de la finca de José de Galvez, unos cedros americanos, que de allí se llevaron unos pies a Aranjuez para que Carlos III lo tuviera allí. O sea que vamos a ver, que es que desde Málaga se potenció una expansión de una flora subtropical que nos da hoy día una característica especial que todo extranjero que viene flipa. Claro. Que no la vendemos suficientemente bien. Ese es mi punto de vista. Me llama esa atención, ¿no? Hay tanta historia por contar desde el punto de vista botánico, también el Parque de Málaga. Y después por cerrar esos círculos que a mí siempre me gusta para conectar unas historias con otras, José de Galvez, pariente de Bernardo de Galvez, del que hablamos también en un podcast anterior. José de Galvez fue el ministro que con Félix Olesio puso en marcha todo el sistema de las barajas y toda la industria de naipes, Macharabiaya y fundador de Arroyo de la Miel. Bueno, Félix Olesio en concreto, pero con José de Galvez, que fue el ministro de Indias, que a través de Carlos III, bueno, pues consiguió poner en marcha esa industria que también tuvo muchísima importancia. Es que Málaga lo tiene todo en un momento determinado de la historia, es que lo tiene absolutamente todo. Y yo, esa historia que tú estás contando de la botánica, que la conocía muy superficialmente, me está pareciendo absolutamente alucinante. Claro, eso es interesante pensar que a la sociedad, la parte más alta de la sociedad de la Málaga de aquella época, ese nivel de estatus era quizás por tener el mayor número de plantas exóticas o las plantas más raras que pudiese haber, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, que al fin y al cabo son el caso de lo que tú decías de que se llevan aguacates a Madrid, es un caso de decir, oye, que yo puedo permitirme comer esto o que puedo permitirme cosechar esto porque es algo exclusivo, único y que no todo el mundo puede hacer. Y eso tú dices que se da en Málaga a lo largo de toda la provincia, no solamente en Málaga capital. Empezó en Málaga capital, pero como ellos empezaron a tener fincas por fuera de Málaga, porque pensaban que el aire era mucho más sano y eso es lo que buscaban, un lugar también para recibir, ¿no? Ellos en verano recibían pues a mucha gente importante y lo recibían en sus fincas, de hecho Isabel II fue a la finca que tenían Delius ahí en Teatino. Entonces desde el Paseo Redín para allá ya era el extrarradio, y desde Ciudad Jardín ahora para arriba también era el extrarradio, y hacia Churriana, todo eso fueron fincas que luego empezaron cada vez a ser más lejos, que se iban todas aquellas personas que tenían la posibilidad de tener una casa de recreo y a tener un jardín, porque eso era estatus total. Claro, es que hay que tener en cuenta que Málaga era zona industrial, o sea, en Málaga toda la línea de playa era industria, entonces las personas que se lo podían permitir, los burgueses, las fincas de recreo eran realmente la manera que tenían de escapar de estar durante la época de verano, de veranear en esas fincas de recreo, bueno, pues que le garantizaban el aire puro y que lo alejaban de sus propias fábricas al final, ¿no? Porque todo el litoral de Málaga, o sea, la playa no existía como tal. La playa era una línea de chimenea una tras otra. A mí me gustaría preguntarte del Jardín de la Concepción, que una de sus partes más emblemáticas es esa zona final del mirador, ¿no? Que se ve desde la autovía, pero esa parte del mirador no es original de los Heredia, ¿no, Blanca? No. Esa parte es de los Echevarría-Echevarrieta. Sí. Es que los Echevarría-Echevarrieta ampliaron el jardín, hicieron toda la zona nueva de la Ninfa, la parte de arriba del arroyo de la Ninfa, toda la avenida de Palmera, hicieron el mirador, que hoy día es nuestro logo, porque es lo que más se ve. Y también ampliaron la colección arqueológica, lo que no habían vendido ni habían donado los Loring, la ampliaron y conservaron las plantas en buen estado y las enriquecieron y las potenciaron. Y bueno, realmente, aunque es lo que más se ve, pero luego detrás, todo el que va a la Concepción se queda admirado. Pues no se puede imaginar que hay eso. Y lo dicen, ¿no? Dicen, pero bueno, esto es lo que hay, esto hay en Málaga. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Y ahora, por ejemplo, va a haber el proyecto nuevo que se plantea de soterrar el parque, el Paseo de los Curas. A mí me parece maravilloso porque daros cuenta que una colección como el Parque de Málaga, que es fabulosa, está rodeada por carreteras. O sea, está totalmente, es una isla muriéndose porque nadie pasea por allí. ¿Quién va a pasear por allí? Entonces, que se abra, que tenga por lo menos 3 partes o 2 partes donde no haya carretera, donde no haya contaminación, que la contaminación a lo largo fastidia a las plantas, les debilita y le entran enfermedades. O sea, eso es así. Eso es así. Y tener ese parque tan maravilloso, que verdaderamente es único en Europa también, por las plantas que tiene al exterior, rodeado de carretera, a mí me da de todo cada vez que lo veo. Claro, sí, totalmente. ¿Entiendes? Entonces me parece un proyecto precioso. Y todo esto que estamos contando de la Málaga botánica, que tenía muchos personajes botánicos ilustres, que lo hemos precisamente inaugurado ayer en la Concepción. Hemos inaugurado unas zonas expositivas permanentes donde se cuenta todo esto. O sea, cómo estaba España cuando se hizo la Concepción en el siglo XIX, en plan de cómo se aclimataban las plantas, de dónde venían y tal, cómo Málaga era eje de todo eso gracias a José de Gálvez, era un punto importante, igual que Madrid, igual que Valencia, y cómo se fueron haciendo fincas y llegamos con esa lectura hasta la Concepción. Y se explica todo eso, ¿no? Entonces, yo tenía muchísimas ganas de tener lo que antiguamente se llamaba centro de interpretación, o sea, que la gente que no coge guía, que ellos lo explican muy bien, pero la que no coge guía pueda tener un sitio donde leer todo eso. Entonces, esa historia circular. Al final es una historia circular. Exactamente. Entonces, se inicia con un gabinete de un naturalista, que lo hemos recreado el 19, y de ese gabinete te explica pues cómo esos naturalistas traían todas las plantas en expediciones, incluso algunos perdieron la vida, se iban a cartografiar, a buscar nuevas culturas. Es que era impresionante lo que hacían, y a ver especies nuevas que te podían traer, primero útiles y después ya todo tipo de especies, primero las especies de plantas útiles para el hombre y luego cualquiera, a ver qué sacamos de aquí, ¿no? Y luego de eso vamos a unas muestras que ponemos de semillas y de troncos, como esto es un tipo de material que se traían los naturalistas, y luego ya conocemos esta historia de Málaga tan interesante y tan poco divulgada. Sí, totalmente. Es que la gente piensa que la Concepción es un jardín bonito. Y la Concepción no es un jardín bonito, es muchísimo más. A mí me gustaría, Blanca, preguntarte por todo eso que se conoce posteriormente ya en el ocaso, ¿no? del matrimonio Loring Heredia, pues cuando esos 2 testamentos de Amalia, donde primero le deja la finca, la casa de Hoyo de Espartero a su hija, y cómo poco a poco aquello va menguando, tienen que vender pues toda la colección de bronce, incluidas las tablas de la Ley Flavia, al Museo Arqueológico. Yo creo que tuvimos además la suerte de que finalmente, la finca no quedó muchos años más en manos de Silvela y de Amalia, de la hija de Amalia y de Jorge, de que cayera en manos de una familia como los Echevarrieta, ¿no? Que se limitaron a respetar y a honrar ese legado, ¿no? Hemos sido unos suertudos, si se me permite la expresión, hasta en eso. Pues me encanta que lo digas, porque hay una leyenda negra ahí, como que los Echevarría o bien los Echevarrieta fueron los que hicieron que el jardín decayera y se abandonara, y no es así. O sea, primero lo tuvo Rafael Echevarría, que además tenemos un manuscrito de él de los últimos años de su vida, donde era minucioso, apuntaba: he traído estas plantas que he encontrado, unas palmeras real cubanas a la finca de la Concepción, he comprado unas alfombras nuevas. O sea, estaba el hombre súper feliz con su hacienda la Concepción y la miraba, pero él fallece y entonces se queda Amalia como Amalia Echevarrieta. Sí. Pero Amalia Echevarrieta lo sucede poco tiempo, y entonces al no tener hijos lo hereda Horacio. Horacio, un personaje que ya conocéis, tiene una película y todo, un documental impresionante, un hombre que también utilizó la Concepción para recibir a montones de gente ilustre, a Iturrino, por ejemplo, que pintó tanto la Concepción, está en el Reinazo Sofía, a muchísimas, a escultores de renombre, ¿no? De ahí nuestra ninfa, que es
de Valentín Dueña y Zabala. El caso es que después, cuando muere Horacio en el 1963, es cuando se inicia el declive. Porque, sí que se habla del declive de los 60. Claro, ¿por qué Torremolinos empieza su apogeo en los 70 y los herederos, que son gente joven y tal, venían pero para irse a Torremolinos a dar una vuelta o para tal, pero no para cuidar el jardín? Eran además muchos herederos y ya sabemos que uno por como otro... que se diluye la responsabilidad de la conservación. Claro que otros, sí, ¿no? efectivamente. Sí, claro. Pero lo que nadie sabe fue que eso también favoreció. ¿Por qué? Pues porque el jardín se llenó de maleza, se cubrió de vegetación, se cubrieron, yo eso lo he visto, todos los caminos, todas las fuentes, todas las plantas, y lo que sirvió fue para preservarlo. Para protegerlo. Y para protegerlo. Suyo, ¿no? Qué bueno. Y entonces cuando llegamos nosotros allí, pues resulta que empezamos a limpiar, y hemos ido recuperando, pues una fuente, otra cosa, no sé qué, y hemos ido viendo... Que el ayuntamiento lo compra en 1990, en el ¿no? 90, por 600 millones de las antiguas pesetas. Sí. Que tampoco se ha destruido nada, justo lo que tú dices, ¿no? Que era todo como limpiar lo que... Era limpiar, pero limpiar. Bueno. Pero bueno, había mucho deterioro, por ejemplo, en las edificaciones. Uh-huh. Eso estaban hechas polvo. Eso sí que es verdad, porque una casa vacía, ya sabéis, tan antigua además, pues eso se ha tenido que restaurar entero todas las edificaciones. Todas. Y son muchas, Son muchas. Bueno. ¿Y tú estás vinculada desde el principio de tu carrera a la Concepción, Blanca? No, desde el principio de mi carrera no. Yo primero empecé investigando los vinos de Málaga, fíjate. Hice una tesina sobre los vinos de Málaga, la influencia del suelo y del clima en la calidad del vino. Con Germán Barceló, que era un profesor mío de edafología maravilloso. Y después de eso me contrataron en lo que era el IARA, que era el antiguo Icona. Y entonces estuve de bióloga haciendo censos de animales, aunque mi especialidad era botánica, pero empecé haciendo censos de zorro, de cabramontés, de conejo, y después ya también estudiando la flora, pero sobre todo en los parques naturales, en Serranía de Ronda, en Alhama de Granada, que ahora es, y La Tejeda y Almijara, en toda la Sierra de Málaga. Bueno. Y resulta que mi director entonces era Rafael González Andreu, que fue el primer director de la Concepción. Y cuando a él lo trajeron a la Concepción, me tiró de mí. Yo estaba de interina, llevaba 6 años en la Junta. Y me dio una pena. No sabéis la pena que me dio, porque de ir andando por la sierra, para mí era infinito. Yo me he andado todas las sierras de Málaga, feliz, y me encantaba, y me llevaba con los guardas de maravilla, y con mis compañeros, y me gustaba muchísimo el campo. Y verme en un jardín tan pequeñito para mí, tan pequeñito, pues me costó mucho adaptarme, la verdad, me costó. Pero ha sido un proyecto que he cogido desde el inicio, por lo tanto, se sufre mucho porque quieres que las cosas vayan más rápido de lo que realmente puede ir en una administración, pero luego miro hacia atrás y digo, y todo lo que hemos hecho, Dios mío, de mi vida, de mi corazón, no os imagináis. Yo muchas veces cuando nosotros todos los años hacemos una memoria a final de año, y entre nosotros, el equipo de biólogos, decimos, este año no nos ha cundido nada, no sé qué, lo típico, ¿no? Sí. Y digo, mira, pero queréis mirar la memoria, y así año tras año se va haciendo. Te vas convenciendo también de que el trabajo se hace. Hoy se va haciendo. Oye, una mucho. cosa que a mí siempre me gusta preguntar a los que tenéis un sitio con el que os reconocéis qué parte de vuestra carrera ha transcurrido allí. Cuando tú te pierdes en el jardín, ¿dónde te vas? O sea, ¿cuál es tu lugar que dices, cuando necesito perderme o necesito un chute de inspiración, de energía, de tranquilidad? ¿Dónde se te puede encontrar? O este trocito de jardín es mío. Eso es como que se queda conmigo. No, ninguno es mío. Ninguno lo siento como mío. Lo siento todo como maravilloso. La verdad es que un sitito, no te puedo decir un sitito exclusivo, porque un día voy para un lado, otro día voy para otro, no sé, es que todo tiene su punto, tiene su... si quiero pensar, si a lo mejor lo que quiero es pensar algo de trabajo y tal, me voy a zonas que sé que no hay mucho público, ¿no? Que son menos andadas, como la ruta forestal, ruta Los Miradores,
Pero me da igual, es que es todo tan bonito. Llevo 30 años allí, entonces mis niñas han crecido allí, Claro. o sea, mi nieta ha crecido allí. Qué bueno. Y le llaman el jardín de la abuela, ¿te puedes imaginar? Hombre, El fantástico. jardín de la abuela, que menos. le llaman mis nietos. Pero bueno, y mi hija no dicen el jardín de mamá, pero bueno, ellas se han criado allí, ¿no? Qué bueno. Y la verdad son 30 años, son muchos años. Entonces, pues ya Yo está. quiero cerrar esto, Blanca, retomando el inicio, que era hablando sobre ese espectáculo de luces que se hace en Navidad. Y para todo el que vaya y conozca o no ese jardín botánico, ¿qué 2 o 3 cosas dirías que tienen que estar pendientes? O sea, cuando llegues a este punto, dentro del espectáculo de las luces, sí. exactamente, Vale. te recomiendo que le eches un ojo a esta parte. O ten en cuenta que lo que estás viendo aquí pasó esto. ¿Qué 2 o 3 cosas crees tú que son realmente importantes o algo que se bueno. puede destacar para la gente que lo visite y no lo conozca? El espectáculo de luces que es mágico. Es mágico desde el principio hasta el final. Tiene algunas zonas ya mucho más mágicas, como en la zona donde está la Casa Palacio. Tú miras hacia el jardín y han puesto una especie de luces que parece que son luciérnagas. Y es que son luciérnagas. Los que Chulo. no hayan visto nunca una luciérnaga o unas luciérnagas en la naturaleza, eso es una cosa maravillosa y allí se puede ver. Y después el cenador han puesto como si fueran unas estalactitas que caen, que también a mí me llama mucho la atención, pero de verdad, si van con niños, lo que van a flipar es con el árbol que habla. Sí, ¿no? Vamos, eso es que parece de verdad. Eso Qué es bueno. sí o sí. Es que parece bueno. de verdad. Qué bueno. Sí. Pues Curro, tenemos que darnos una vueltecita Sí, por... sí, sí. Yo de verdad lo voy a Yo hacer que ya seguro. empiezo vacaciones, Sí, sí, que yo igual, a partir igual, ahora cogemos. de esta semana ya que en Navidad me voy a coger unos días, por allí me pasaré. Pues vamos a Claro, hacerlo. con calzado cómodo, que se anda. No, no, Que eso sin parece que problema. no, pero se anda, Sin problema, Pues sin ya está, problema. nos Más iremos grande allí lo esperamos. para escalar. Totalmente. Yo lo que no imagino a las damas del 19 por allí con la enagua y los tacones. Venga, vamos a ver a Amalia y a Jorge, venga, vamos pues a fotos levantar. hay, fotos hay, claro, además con su... Hay una foto con- muy buena en la puerta del Loringiano, que está Sí, la sí, familia sí, Cruz, sí, las sí. Loris, los Larios, Efectivamente, es divina. con su- Y no parece que ellas vayan en zapatillas, ¿eh? No, 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 y con acabarían sombrillita, reventadas. Y sus y con sombrillitas y los sombrillita. sombreros, los tocados. Y en yo fin. me la he mirado y remirado para hacer la tesis y comparar la foto antigua con la actualidad, que por eso sé que son iguales, es que está igual, y miraba hasta las ropajes para ver si estaban hechas el mismo día. Ah, Y qué es divertidísimo porque se ponían de elegantes. Claro. Vamos. Qué bueno. Pero elegantes, pero con ropa de campo. Sí, efectivamente. Que la ropa de campo era diferente a la que utilizabas Sí, para claro, pasear sí, por sí, la sí. Alameda, no era la misma que después te llevabas para la finca de la Concepción, que no tenía por qué ser menos elegante, pero era la ropa de campo. Oye, ¿sabéis Bueno. que tenemos una reproducción de Barbies maravillosa de esas fotos? Tenemos sí? las Pero allí fotos también. allí. Bueno, pues ya tenemos está, las fíjate fotos todo lo que estamos antiguas, aprendiendo hoy. algunas fotos antiguas, reproducidas en Barbies y con su escenario exactamente igual que la foto, hecha por un artista que ya falleció, malagueño, que era maravilloso, Antonio Martín. Pues cuando queráis. Pues oye, Pues la nada, vemos. vamos a hacer, además a lo deberes. mejor alguna vez nos mudamos, que a nosotros nos gusta mucho movernos, nos vamos a hacer el podcast, si nos das permiso, Oye, a la yo, que lo Concepción. grabemos allí, sí, sí. No, bueno, es encantado. vuestra la Y lo Concepción hacemos es allí vuestra. en directo. Qué bueno, pues me encantaría de verdad. De verdad Sí, sería sí, una muy Ah, buena merece idea. ahí lo la pena, dejamos. ¿eh? Pues Blanca, mil gracias de verdad, que ha sido muy interesante. Que, Ha sido un ¿verdad? placer el Me ratito parece de mucha charla pena. contigo. La verdad es que Pues espero que te mucho. hayas sentido cómoda, que te haya Yo, gustado. comodísima entre Te los- volveremos a secuestrar un día. Muchísimas Total, gracias, haremos, muchísimas haremos. gracias. Un placer. Ana, nosotros nos despedimos. Seguimos la semana que viene, aunque sigue siendo Eso eso sí, Navidad, sí. esa semana de Nochevieja, final de año, pero también prepararemos algo chulo. Y Cuídate que mucho esta gracias, de verdad. semana, ¿eh? Y Absolutamente. pásalo muy bien. Y nada, muy, muy, muy feliz Navidad. Una feliz A Navidad. todos. Mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.